espectáculo. Todo el mundo está viendo en qué se equivocan, todo el mundo está viendo qué falla, sobre todo después de un inicio de temporada tan polémico. De parte de los aficionados argentinos, se habla de que la FIA está en contra de Colapinto porque es latino, porque es argentino, porque es no sé qué. Pero hay que recordar también que los aficionados argentinos son muy pasionales. En todos los deportes, el tema arbitral siempre ha sido conflictivo. O sea, ¿no? Antes nos decíamos, el árbitro no marcó el gol, el referee no marcó la yarda, pues aquí también lo hace así. Y que me parece que aquí, en este accidente con lo de Max Verstappen, creo que lo importante era salvar vidas. Este es el espacio donde hablamos de velocidad, ingeniería, estrategia, pero también cultura, estilo y espectáculo global. Arrancamos motores. Esto es Gran Premio W, el podcast de la Fórmula 1. Terminaron las vacaciones, la Fórmula 1 está de regreso y Gran Premio W también está de vuelta en las pantallas y también en todos los dispositivos de ustedes que nos hacen posible seguir adelante con este esfuerzo para analizar, para platicar, para conversar en torno al deporte motor y a la máxima categoría. Yo soy Primitivo Olvera y los saludo con mucho gusto en nombre de todo este equipo que nos permite estar en contacto con todos ustedes, ahora con el fin de la vacación, insisto, con el regreso a los Países Bajos, el último Gran Premio en Zandvoort, por lo menos en esta etapa, que nos da mucho de qué hablar: el accidente de Max Verstappen, los pleitos de Lewis Hamilton, la actuación de los Williams, y ese contacto que tuvieron por ahí, y por supuesto lo que ocurrió con Fernando Alonso. Hoy tengo mucho gusto de saludar aquí con nosotros a Lorenza Sánchez. Lore, ¿cómo estás? Hola. ¿Sabes qué pasa? Que vi que mi Luis estaba muy enojado y dije, Sam se le va a echar encima. Necesito ir a defenderlo. Y entonces dije, o sea, priorizo, porque yo tengo que estar ahí. Sí, Luis, que había venido además de un verano de romance. Luis había pasado todo su break de verano romanceando con la Kim Kardashian por ahí. Entonces yo creo que venía muy relajado y resulta ser que la estrategia de Ferrari estuvo Ferrari, así ya, estuvo muy Ferrari este fin de semana y entonces siento que le molestó, pero un gustazo estar de nuevo con ustedes aquí comentando el chisme de la carrera de este fin de semana. Hay mucho chisme del que comentar. Y bueno, Sam, ¿cómo estás? ¿Cómo viste el regreso de la Fórmula 1 en esta segunda etapa en el año, ya después de la tradicional vacación o el tradicional receso de media temporada? ¿Qué te pareció el regreso? Precedido además por el anuncio, ¿no?, de Max Verstappen de una firma de contrato de 3 años más con Red Bull. Y no solo eso, el cambio de liderazgo en Cadillac, que también ese será un tema que tengamos que tratar en su momento, porque además lo que dice Lorenza de que le quería venir y se le quemaban las habas por venir a ver, justo, yo creo, mi querida Lorenza, que Lewis Hamilton en mucho tenía razón. Y creo que dentro de todo eso, de sus quejas, de cómo estaba sobre la pista, pues soltó prácticamente como que su humor negro, ¿no? De, buen trabajo, cada vez nos estamos quedando más atrás. Yo creo que eso tiene que ver con un cambio de cultura en lo que él había estado tratando de manejar con Mercedes, a lo que vino a hacer en Ferrari con los italianos, que son completamente diferentes. Es una columna, ¿cómo se llama? Una columna vertebral completamente diferente y todos se comportan distinto, ya lo hemos hablado. Y lo que decías tú, mi querido primo, yo veo complicada esta Fórmula 1 porque regresamos después de un escándalo en Spa-Francorchamps, donde tendría que ser una carrera a tope, con los aceleradores a fondo, y que después vino Hungría, que maquilló muchísimo el funcionamiento de los motores y los coches por lo del clipping y el super clipping, y cómo estaban bajando la velocidad al final de las rectas porque no se notó tanto. Y acá en Zandvoort pasó algo también muy parecido como en Hungría. No era tanta la exigencia que se le daba al aspecto eléctrico. Y bueno, pues ya lo que vimos realmente vino por los escándalos que se dieron ya en la carrera principal, que fue obviamente el abandono de Max Verstappen por ese accidente curioso.
pero que también tiene que ver con una cosa que me parece muy particular, que es el error de pilotaje. Y lo voy A a ver. explicar bien rápido. La línea blanca Ujú. es el límite de la pista y los lavaderos están después de la línea blanca. Entonces, cuando tú estás pisando tan afuera, estás buscando naturalmente recortar pista o salir más abierto para tener más velocidad. Son los trucos que hacen los pilotos para tratar de sacar el mejor provecho. El problema es que como están pintados con pintura vinílica, le pones agua y es como si fuera jabón. Entonces, al final, él pisa la parte interna de la curva y se sube al lavadero justo donde pierde la tracción y Que esa termina teniendo era el mi tope que lo manda a pregunta, la pared Sam. y abandonando en el Yo último Gran siento Premio de que casa. Max no se Sí, dime. equivoca. O sea, históricamente Max no se equivoca. Entonces, esto que dices me parece como muy acertado porque creo que resuelve mucho de estas dudas que decir, ¿era el coche o era él? Porque siento que es como muy casito que sea su casa, que acabe de firmar contrato y que de pronto suceda esto que normalmente no le pasa a Max Verstappen. Y tienes mucha razón, o sea, la percepción es de que Max Verstappen siempre es perfecto y pone bien las ruedas, pero un pequeño error, o sea, realmente no fue el gran error, porque si se fijan en la repetición, se habrá salido de la pista que Ujú, unos sí. 20 centímetros más o menos, realmente no fue tanto, pero fue lo suficiente para resbalarse y perder el auto. Entonces, en ese sentido, se desataron muchas cosas, que es donde viene el escándalo posterior, porque resulta que la FIA, ya vimos, es como que la policía O sea, china, ¿no? misteriosa y Son medio misteriosos burros. y ya Bueno, sí. saben el resto, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces, lo complicado es que todo lo quieren sancionar y todo lo quieren ver y todo lo quieren aplicar y todo quieren, sacarle un provecho en el sentido de nosotros somos la ley y estamos haciendo cumplir la ley. Hay dos cosas que manejar en el accidente Max Verstappen. Ujú. Estaban al final de la vuelta 1, venían en vuelta rápida, ya en velocidad de carrera, y esto significa que venían por lo menos a 200 y tantos kilómetros por hora. Se da el socotropo de Max Verstappen. Les voy a hacer una pregunta que también nuestros amigos tienen que pensar. ¿Cuánto tiempo tardaron en aparecer las banderas amarillas? Porque se habla, por Ujú. ejemplo, del castigo a Colapinto. No respetó las banderas amarillas por el rebase que marcó. El detalle es que fue tan rápido el momento del golpe de Verstappen con el paso de los pilotos que las banderas amarillas tardaron en salir por la naturaleza de que las Sí, sí, o personas sea, tratan por en el tiempo reaccionar que te tarda para casi, poner las casi. banderas y no digo que haya estado mal. Entonces ahí es donde de pronto nos llama un poco la atención que quieren sancionarlo todo, que terminan metiendo las manos de más. Hay algunas cosas, por ejemplo, como el rebase a De Yuki Tsunoda en Colapinto. ese momento de parte de Colapinto, que pues también era parte del vengo tan rápido que si lo suelto en el momento en el que estás justamente traccionando en una curva, el problema es ahí lo que sucede con la inercia y la fuerza centrífuga. La fuerza centrífuga es la que te avienta hacia afuera. La fuerza centrípeta es la que te ayuda a quedarte adentro de la curva. El detalle es que si tú sueltas, quitas la fuerza centrípeta del coche y entonces recibes toda la fuerza centrífuga y vas para afuera. Si soltabas simplemente con la pito al momento de ese rebase y el pase, hubiera terminado también en la pared, ¿me explico? Entonces, son muchas cosas a tomar en consideración. Si ya después de eso ya viste que hubo un adelantamiento y lo puedes arreglar, que esa es otra situación, bueno, ya sería de parte del equipo y de parte del mismo piloto, ¿sabes qué? Te devuelvo la posición porque fue una situación complicada. Pero la verdad es que en un accidente de ese tamaño, ya vimos lo que pasó con Nico Hülkenberg y con Gabriel Bortoleto. De puritito milagro no se lo lleva puesto. Sí, Fue yo creo que Entonces, impresionante. además están, ¿cómo se llama? súper Parte dramático. del trabajo que ha sido, que creo que es una cosa que está sucediendo en todas las industrias, ¿eh? O sea, ya cambiando un poco de tema, pero este tema de tanto cambio que ha habido en los últimos 4 años en el mundo, la tecnología a una velocidad avanzada, rapidísima como nunca antes. Creo que eso ha hecho que la sobreregulación, un poco con este miedo de pasarme y de estar atentos, que creo que le ha pasado un poco a la Fórmula 1, que además hubo un momento en donde me dio risa justo que le estaban revisando una cosa a Lewis Hamilton y que ya era, lo van a penalizar otra vez.
Y creo que así están todos, o sea, ya es como todo el mundo metiendo qué puedo penalizar y luego vamos a penalizar por acá y y luego no, mejor está no. O sea, yo creo que también han de estar buscando ahí nuevas opciones y hay muchas cosas que no saben, o sea, que no pueden tener antecedente porque las cosas ya están, como dices, también va muy rápido y eso no exenta, ¿no? A la Fórmula 1 tampoco. Es un tema que tiene que ver también con con el nuevo reglamento, ¿no, Sam? Digo, hemos platicado mucho esta falta de criterio o estos criterios extraños que utilizan los oficiales de carrera, los encargados de sancionar cada competencia, esta situación de ser tan drásticos, tan aplicar el reglamento a rajatabla, a veces exageran, desde luego, pero creo que hay como demasiada presión en la Fórmula 1. Todo el mundo está viendo en qué se equivocan, todo el mundo está viendo qué falla, sobre todo después de un inicio de temporada tan polémico por el cambio de reglamento, por el nuevo estilo de manejo que deben asumir los pilotos. Y creo que Ujú. nadie quiere equivocarse y en eso están exagerando todos en la Fórmula 1 a tal grado de que ayer estaba leyendo en las redes sociales, ya parecía la final del Mundial, ¿no? Con el complot contra Argentina, parecía una Sí. extensión así con lo que ocurrió con Franco Colapinto y esto le Bueno, mete pero es que demasiado. también A ver, a ver. ya tenían un antecedente, estaban molestos. Yo creo que a lo mejor son de piel muy delgadita, ¿no? Exacto, a lo mejor también tienden a haber Yo creo que sí, y conspiraciones. fíjate que lo has dicho muy bien. Fíjate que independientemente de las conspiraciones que se ven hacia afuera, porque hay que decirlo que de pronto, de parte de los aficionados argentinos, se habla de que la FIA está en contra de Colapinto porque es latino, porque es argentino, porque es no sé qué. Pero hay que recordar también que los aficionados argentinos son muy pasionales, tan pasionales que se lo toman demasiado personal y eso en algún momento ya también le costó a un piloto argentino en la IndyCar el tener que dejar la categoría porque algunos aficionados fueron pero tan excesivamente tóxicos que terminaron Claro, afectando la carrera de ese piloto. No vaya a pasar lo mismo con Colapinto porque en Argentina el ataque contra la FIA, más allá de que se haya equivocado o no se haya equivocado la FIA, ya es un problema claro. casi racista, me Sí, explico, y sí. creo que eso no tiene cabida aquí cuando lo que está diciendo, lo que estás diciendo, mi querido primo, tiene mucha razón. El querer ser tan perfectos, el querer sancionarlo todo, ha provocado que todo mundo esté buscando a ver en qué se va a equivocar la FIA este fin de semana y eso ya se convirtió realmente en algo que es casi un protocolo para todos los medios de información, el ver en dónde se equivocan para estar picándole a la FIA en ese sentido. Ahora, el detalle es que la FIA lleva décadas perdiendo credibilidad por las decisiones que toman en la torre de control, por problemas que pasan de repente cuando tienen que decidir por una sanción y el colegio de comisarios toma decisiones que parece que están fuera de todo Te contexto voy a y decir que que hemos yo visto creo que, sanciones muy perdón, raras, ¿no? Entonces, acaba, acaba. creo que en ese sentido también, es que en ese sentido creo que el que la FIA esté tan preocupado por sancionarlo todo, le quita en mucho la atención a lo que es realmente importante y que me parece que aquí, en este accidente con lo de Max Verstappen, creo que lo importante era salvar vidas, que no hubiera más accidentes, que no hubiera más pilotos que Claro, se accidentaran por cuestión del primero, ¿me explico? Y creo que es ahí donde creo que a mucha gente se le está que te voy yendo a decir algo, yo creo que el uno, rollo de este no creo asunto. que a la FIA le importe tanto Franco Colapinto como para hacerlo su enemigo, o sea, si va a ser racista, yo creo que se va contra Lewis Hamilton primero, o sea, no, que creo que representa otras cosas, pero inclusive creo que las penalizaciones de Lewis Hamilton tampoco eran por eso, ¿no? O sea, creo que es un tema más de llevar al límite. Y yo siento que está empezando la FIA en su momento, como en el fútbol cuando empezó el VAR, ¿no? Que era Ujú. como, entran estas nuevas reglas, pero no estamos preparados, hasta acabar como acabamos este mundial, que ya era, o sea, te pasaste por la uña del dedo del pie y entonces eso ya no es gol. Y eso en todos los hubiera sido gol en cualquier otro mundial, menos en este, ¿no? El tema creo que es un tema también de comunicación, o sea, yo creo que la FIA, como no te presentan como el fútbol te presenta el VAR y es, no, mira, se pasó la uña, aquí tenemos la evidencia y contra eso no peleas. Creo que también la FIA aparecen decisiones de criterio. Y entonces cuando tú tienes decisiones de criterio
y no estás presentando toda, o sea, aunque presentan su explicación y todo lo que tú quieres, creo que eso sigue siendo un tema muy de criterio. Y mientras sea de criterio y no presentes, como dices, Sam, así, la regla es que se pasó aquí y hiciste por una microdécima de segundo y mira cómo él va, pues va a ser muy difícil que todo el mundo pueda acotarlo y se va a poner en duda siempre eso. Que a ver, en todos los deportes, el tema arbitral siempre ha sido conflictivo. O sea, ¿no? Antes nos decíamos el árbitro no marcó el gol, el referee no marcó la yarda, pues aquí también lo hace así. Pues es parte De de tu la papel como falibilidad, ¿no? autoridad Y, también. y es parte del deporte, ¿no? Yo creo Sí, que o sea, yo uno, también lo veo una, muy pero natural. una cosa es que te equivoques una vez y otra cosa es que estés cuestionado todos los días, ¿no? Más allá, en sí, pues sí, sí, a ver, cuando Qué la bonito lo equivocación dijiste. es la anomalía pues es muy diferente al tiempo cuando la polémica es permanente. Y ahí sí, yo no sé qué tanto, Lore o Sam, sea tan complicado el establecer criterios, no reglas, porque las reglas ahí están, ¿no? Pero criterios claros. Porque pasan dos cosas. Unos se pasan de puristas, de los comisarios, y otros se pasan de mañosos. O sea, vamos. Y están en su papel, ¿eh? Y están en su papel. Yo no veo a Toto Wolff quedándose con los brazos cruzados, ¿no? O al jefe Claro. de Franco Colapinto, que también digo, Flavio Briatore, que le encanta la grilla. Y están, insisto, ese es su Pero además trabajo. así ha sido la Fórmula 1 desde siempre. O sea, es como Claro. una pelea en la pista y una pelea fuera de la pista. O sea, parte de lo que hacen los del equipo es pelear todo. Así está revisando dónde se equivocó el otro para tratar de meterle la sanción. O sea, los equipos también tienen responsabilidad de eso. Yo creo que una de las cosas que nuestros amigos están entendiendo poco a poco conforme va pasando el tiempo es que los jefes de equipo siempre se van a quejar, van a hacer todos los recursos legales posibles para obtener algún beneficio, como dice el dicho, llevar agua a su molino. Y por el otro lado, los pilotos siempre también van a estar en la radio, perdón por el término, lloriqueando por todo lo que les pasa, justamente para provocar que la autoridad haga algo en su favor. Bien lo dijiste, Pripo. Ellos están en su derecho de buscar hasta en el último lugar y rascar hasta en el último rincón para ver qué pueden conseguir a su favor. Y es muy difícil cuando fuiste autoridad darte cuenta de quién tiene razón y quién no la tiene por las presiones que ejercen. Toto Wolff ejerce presión porque hay dinero metido de Toto Wolff en la FIA, porque están los autos de seguridad metidos ahí, que son Mercedes, porque es una marca que está influenciando lo que está pasando en el mercado automotriz y que tiene que ver con lo que se mete y no se mete a la Fórmula 1, tomando en consideración, por ejemplo, que el voto de Mercedes para la llegada de Cadillac fue muy importante, por ejemplo. Entonces, ahí estás hablando del peso específico de algunas escuderías y de sus personajes que tratan de presionar por su lado y que creo que es algo muy loable, como bien lo comentas, pero que también viene a empantanar el resultado que se tendría que hacer en la pista. Ahora, si lo vemos desde este punto de vista, la verdad es que no te puedes, eh, no sé cómo decirlo, quejar de que Toto haga lo que tenga que hacer y Briatore haga lo que tenga que hacer, salvo que algunos ya sabemos que a Toto, bueno, a mí se me cayó del pedestal donde yo tenía a Toto Wolff después de lo que pasó con Michael Masi. Y por el otro lado, Flavio Briatore, que todo el mundo sabe que pues es un tipo bastante delicado en el término de tocar los temas, ¿no? Tomando en consideración incluso sus nexos con la Cosa Nostra en los tiempos en los que él era el jefe de Renault. Entonces, tomando eso en consideración, pues no nada más es la habilidad de negociación, sino Ay, mucho no, es más un que tema eso súper por las político. O palabras sea, yo creo que que emiten a los medios, pues ¿no? mucho, ¿cómo se llama? Critican de la FIFA y sus cosas y así, pero de pronto ves cosas de la Fórmula 1 que dices, yo creo que todos los deportes tienen tanto dinero invertido, que es muy difícil que no haya intereses, como dice Sam, ¿no? Económicos detrás de que van a pelear cada punto, porque como cada punto te puede llegar a hacer la diferencia en el presupuesto que tienes el año siguiente. O sea, eso lo vas a pelear hasta el último momento. Pero bueno, esta discusión, creo que tenemos muchas cosas de qué hablar. Oye, hablando de Eh, política, ¿vieron a Zach Brown con Donald no, Trump? ¿No viste a Zach Brown con no. Donald Trump?
por supuesto, es un tema. Con Donald Trump, claro, claro, es un video que le está dando la vuelta al mundo. O sea, es increíble porque además hay que decir algo que es bien importante y que me parece que aquí viene a colación de una cosa interesante. McLaren es el equipo que más patrocinios tiene de toda la Fórmula 1. Eso habla del tremendo talento de negociación que tiene Zak Brown. Y hay que decir que además que Donald Trump se haya presentado en la pista callejera de Washington, que haya dado la bandera verde, que haya estado en un palco para ver la competencia y que haya estado ahí con Zak Brown, quién sabe a qué tantas cosas habrá obedecido eso, pero que haya la presidencia de Estados Unidos apoyado la carrera callejera de la IndyCar en Estados Bueno, yo creo que Unidos, a creo Donald que Trump tiene mucha cola le encanta detrás. el Entonces show, habrá como que lo ver vimos también en qué el es lo Mundial, que que no Zak quería Brown va. salirse de donde Ujú. estaban los jugadores. Y ve, Ah, yo creo que claro. es algo como muy americano también, ¿no? O sea, como que creo que entienden muy bien la parte del show y siento que pues está ahí con él discutiendo. También me daría miedo, esa negociación me da miedo, porque yo creo que Zach Brown, aunque puede llegar a ser muy buena persona, también puede llegar a ser bastante A quién tiburón. le da más miedo? ¿A Trump o, o al mundo debe darle miedo? No al mundo, o sea, es como se juntaron, o sea, lo único que les faltaba era juntarse, o sea, porque Zach Brown, buena onda, pero es tu tiburón. Ah, no, O claro. sea, no, y no da paso sin guarache. O sea, ese No, no. ha tenido muy claro hacia dónde va y lo Sí, logró. Este año porque ha pasado más desapercibido, pero el año pasado, sí, claro. Y todavía, todavía hay que decirlo, tal vez Abu Dhabi no esté perfectamente fuera de todo eso, porque hay que recordar que incluso hubo alerta de misiles en Dubái hace poquito y Dubái de Abu Dhabi está solamente 140 kilómetros, todavía se puede perder una fecha de la Fórmula 1 en lo que resta del año, así que también eso oye, y creo hablando que de es los algo que McLaren, tendríamos que ver de cerca en su Lando momento. Norris. A ver, ya sabes que yo no voy a ser feliz si Lando Norris gana, pero eso es una cosa muy personal. Pero A ayer ver, te voy ¿a a decir quién está más abajo en tu escala de amor, de odio. de amor o de odio? Más bien de amor. Eh, ¿Lando Norris o George Russell? No, sin duda Lando Norris. O sea, Lando O Norris, sea, Lando Norris ya está en el ya, infierno ya, total. sí. Te voy a decir que además George me ha caído bien últimamente. George se comprometió. George ha jugado un papel. Siento que está ahorita en un momento pobre, porque está en un momento ahorita de llorar. De, ay, o sea, como que lo ves con cara así de, ay, es que otra vez, ay, es que otra vez, ay, no sé qué me pasó. Y yo creo que además eso versus la energía de Kimi Antonelli, que trae una energía de chavito, pues esto pasó, y, o sea, como de muy relajado, y como que parece que está ganando sin sin que le cueste, o sea, da esa sensación por cómo es. Obviamente le está costando mucho, yo creo que lo está haciendo súper bien, pero creo que, y se contrapesa con una energía de George Russell que en este momento está terrible, o sea, así como de apatía, de tristeza, de resignación, o sea, ya no sé cómo decirle, pero sin duda, a quien yo más odio es a Lando Norris. O sea, siento que ayer pues ganó porque tenía que ganar, tenía además un coche muy rápido, pero eso no quita que eso me dé gusto. Ahora, sí quiero decir una cosa súper importante, Ujú. que sí algo cambió muchísimo, que la carrera, si bien fuera de la parte de lo que pasó con Max, etcétera, y que bueno, fueron cayéndose coches conforme pasaba el evento y iba subiendo Checo, ¿no? Eh, estuvo reñida, o sea, de repente cambiaron las posiciones hasta adelante, hubo unos rebases buenísimos, o sea, lo hizo mucho más entretenido y yo sí creo que este año lo que nos ha dado es unos cambios de liderazgo que si bien seguramente las estrategias ya saben quién va a quedar, pues realmente las cosas van cambiando, ¿no? Y eso se disfruta mucho también como espectador. Y las carreras ya no son como antes, las carreras están siendo muy entretenidas y realmente hay un punto en el que no sabes quién va a ganar. Rápidamente, el tema de Russell y Antonelli, ¿no? Fue clarísimo, ¿no? Esta decisión de darle la pauta a Antonelli tenía toda la lógica, por supuesto, por el desgaste de los neumáticos, por la situación de la carrera, pero te habla de que tienen muy claro en Mercedes, como siempre lo han tenido, quién manda, ¿no? Y cuáles son las prioridades. En contraste con lo que decía Lore, lo que pasó en Ferrari, donde parece que en las vacaciones se les olvidó todo lo aprendido. Sí, completamente. Y sabes que hay una cosa que es bien curiosa y que nos deja ver lo que pasó el fin de semana
que es McLaren en los circuitos con curvas de mediana velocidad y alta velocidad estaba teniendo una mejor progresión de carrera y les fue bien tanto en Hungría como acá justamente en Zandvoort. Pero la verdad es que cuando lleguen a Monza, eso se va a volver a complicar un poquito y ya se sabe que le van a cambiar el motor a Kimi Antonelli, va a tener que arrancar desde la cola de la parrilla y lo que tú quieras, gustes y mandes, pero hay algo que Lorenza ha visto muy bien, pero que además contrasta con lo que estamos acostumbrados a ver de los pilotos. Y eso me parece, querida Lorenza, que es una palabra que pega con tubo, que se llama soberbia. Y creo que si algo le falta a Claro, Kimi Antonelli es es tipazo. soberbia. Llega con buena onda, llega no sé, le cae bien a todo el mundo este chavo, lo está haciendo muy bien y cae muy bien y es un buen tipo. Y de pronto la arrogancia que tienen los pilotos, como que de repente ves a este chavo y dices, esta es una nueva generación que le está gustando mucho a la gente y que creo que le está también atrayendo a muchos nuevos aficionados a la Fórmula 1, porque hay que decirlo. Primero, de la cantidad de gente que ha visto el documental que está en la plataforma de streaming de cómo llevan a Kimi Antonelli a Mercedes y lo que ha pasado con Drive to Survive en esta temporada, que también le dan un buen pedazo de seguimiento a este muchacho, pues como que de repente están cambiando las cosas porque uno, están llegando cada vez más joven. Dos, están llegando cada vez más carismáticos. Y aparte el niño está arrastrando una cantidad de fanaticada femenina increíble, que también es algo que le hacía falta a la Fórmula 1 de alguna manera, y hay que decirlo, con un fenómeno global que está incluyendo a muchas damas de todas las edades siguiendo a la Fórmula 1 por personalidades como estas, ¿no? Imagínate Por que tú gente que eres es un tan aficionado que esta es la carismática primera temporada que que le ves. está cambiando la visión al deporte. Un niño de 18, 19 años va ganando, que además es buena onda, que no tira onda en las entrevistas, cuando pierde, pierde, cuando gana, gana, ¿no? Que las carreras son súper entretenidas, que, o sea, como que todo el orden este de el Max que se llevaba todo, inclusive los McLaren el año pasado, o sea, realmente está, o sea, estás viendo como todo, no sabes quién va a ganar, quién va a quedar en el podium, se pelean, se gritan en el radio, o sea, realmente sí está muy entretenido el deporte esta temporada en específico. Entonces yo creo que es una temporada gancho para que unos nuevos espectadores le entren al juego. Y creo que hay una cosa que ha pasado que no sé si ustedes han visto, que siento que algo sucedió en el merch de la Fórmula 1 también. Se ve que en contratos con licencias, que en muchísimas tiendas de ropa, de accesorios, etcétera, se empieza a convertir como en un... O sea, ya hay algo de Fórmula 1. Antes era como algo súper exclusivo, ¿no? Que tenían, que era carísimo y que tenían, y ahorita entras a las tiendas masivas en centros comerciales y en cosas de niños, en cosas de mujeres, o sea, en temas de ropa ya tienen licencias de Fórmula 1. Que eso es algo que creo que no habían podido llegar, por ejemplo, y que en Estados Unidos el fútbol americano hace muy bien, de llevarlo a los equipos a lo masivo. Y creo que ahorita me sorprendió y justo ahorita que fue temporada de ofertas que me peiné en las tiendas, me di cuenta de la cantidad de cosas que hay de Fórmula 1 ya para el ciudadano de a pie, que no nos requieren una gorra de 3,000 pesos. Y es ahí donde viene algo que es bien curioso, porque me parece que los aficionados alrededor del mundo, los aficionados muy clavados a la Fórmula 1, y lo hemos visto en nuestro círculo de cuates, por ejemplo, que son muy aficionados a la Fórmula 1, ay, ya no quiero ver la Fórmula 1 porque no me gusta lo de los motores y no me gusta esto y no me gusta aquello, y hay Claro, mucha los de gente que se siempre. queja y se queja y se queja dentro de nuestro círculo de aficionados recalcitrantes de la Fórmula 1. Pero resulta pero resulta que haciendo un estudio y una búsqueda de qué tanta afición se había perdido por cuestión de las nuevas reglas de la Fórmula 1 y de cómo estaba reaccionando la gente a las compras de productos en línea de la Fórmula 1, de todos los equipos y demás, resulta que no solamente no ha habido una pérdida, resulta que ha habido un crecimiento que sigue estando por encima del 30% en el crecimiento sostenido que tienen todas las marcas, por cuestión de que la gente sigue comprando productos de la Fórmula 1 en todos lados y en línea y en todos, valga la expresión, en todas partes. Entonces, la percepción que tienen algunos aficionados de no me gusta la Fórmula 1 contrasta con la cantidad de huestes de nueva afición que se sigue sumando todos los días a la máxima categoría, y por eso
algunos de nosotros no podíamos Es que entender las además te voy a palabras decir de una Stefano cosa, Domenicali que decían, los números están ahí y la que es un Fórmula tema 1 no ha también, la perdido Fórmula nada. 1 era Y de es una nicho. realidad. Yo Creo entiendo que que la el gente trabajo es que era fantástico. súper fan decían, ¿cómo nosotros? Pues sí, pero el alcance era muy pequeño, o sea, versus otros deportes. Y creo que era algo que obviamente la gente que está metida en la Fórmula 1 no veía, porque le parecía que toda su gente, pues sí, lo que eso pasa, nos cegamos un poquito porque dices, toda mi gente está viendo esto, pero pues, toda la gente no la estaba viendo. Ahorita en el momento que lo empieces a abrir, ojo, eso hace que entre muchísima gente que no sabe, que hagan comentarios de, no, de cosas sin saber. Pero tú lo ves así en el tema de influencer marketing, por ejemplo, la cantidad de creadores de contenido que hay de Fórmula 1, que son chavos que están investigando todo el día haciendo cosas y están reportando. No siempre es la verdad, pero muchos de ellos lo han hecho muy bien. En Estados Unidos, la cantidad de podcasts que salieron de Fórmula 1, o sea, líderes de opinión, este podcast que hemos hablado aquí, que de repente invita a Gunther, que se llama como las Red Flags. Estos chavitos americanos le pegaron y eran dos fans que llevaban de siempre siendo la Fórmula 1 y pudieron lograr algo, democratizar y hacer chistosa y divertida la Fórmula 1. Yo creo que, y además el contraste, Lore, es que, como bien dices, era de un nicho muy cerrado, ¿no? Es decir, una categoría de automovilismo. Además, es algo de nicho que parece elitista y de cierta forma sí lo es, ¿no? Y hoy está abierto a vamos a ponerlo así, a un ecosistema de entretenimiento, porque no es nada más lo que pasa en la pista y si son entretenidas las carreras, todo lo que hay alrededor, la presencia de Kim Kardashian, que si se casó o no se casó Charles Leclerc, todos esos detalles, ¿no? Que de repente no tienen nada que ver con lo que pase ni con la técnica, ni con lo que ocurre en las pistas, pero te da una idea de cómo es este negocio de entretenimiento que está creciendo, sí, a partir de Drive to Survive. Me llamaba mucho la atención, por ejemplo, el año pasado, ahí en el paddock de la Fórmula 1, donde había más gente tratando de fotografiar a las novias de los pilotos que a los propios pilotos. Totalmente. O sea, yo esa imagen que está George Russell con su novia viendo llegar a Kim Kardashian en Mónaco y que dicen, estamos aquí viendo llegar a la novia de Luis. O sea, que George Russell, el piloto, o sea, el protagonista del evento, diga, estoy aquí viendo cómo está el chisme. Eso es lo que cambió. Y creo que es algo además que si no lo hubieran hecho redondito, o sea, Liberty Media sí le pegó para todos lados y funcionó. A ver, ojo, no creo que hayan empujado a Kim Kardashian hacia Lewis Hamilton, pero hizo que se volviera ya glamuroso de una forma que solo le pertenecía a unos y sobre todo que los gringos no habían entrado. O sea, porque no era lo mismo, o sea, yo no seguía la Fórmula 1, pero sí seguía los chismes de la farándula cuando Luis andaba con la Nicole Scherzinger. O sea, que también en Estados Unidos era muy así, pero no era lo mismo, porque nadie la veía, porque no había los mismos paparazzis, porque no había ¿cómo se llama? La misma forma de verlo. Hoy está en TikTok al minuto. Pero ¿sabes qué? Hay una cosa que me parece muy interesante con respecto a lo que estás diciendo, porque al principio la Fórmula 1 era solamente el deporte motor. Ahora tiene que ver con la nota rosa. Ahora tiene que ver con las marcas. Ahora tiene que ver con negocios. Y entonces cuando hay un evento de Fórmula 1, tienes todas esas esferas de publicidad alrededor que están enriqueciendo justamente a la máxima categoría. Y en cuanto lleguemos justamente a lo del cambio de dirección de Cadillac, quisiera referirme también a lo que está pasando con Mark Walter, que es No, pues ya el cuéntanos el CEO chisme, de Sam. TW Global, que es justamente Ya la de una empresa vez dueña llegamos. del Ya, equipo Cadillac suéltalo. de Fórmula 1, porque también, justo como dices tú, Lore, como dices tú, Lore, o sea, así como como las esposas llaman la atención, acá lo que hace mucho sentido de que llame tanto la atención es justamente con este Mark Walter, a quien están investigando en Estados Unidos por presunto fraude de autopréstamos por miles de millones de dólares. Y ya se deshizo de acciones de equipos de béisbol que tenía, de equipos de la NBA que tenía, porque dice que se está tratando de capitalizar para enfrentar la demanda que se le viene en su contra, y por eso también mucha gente estaba pensando si el equipo Cadillac se iba a vender, porque este hombre estaba empezando a vender sus acciones, ¿no? Entonces, ya dijeron que no es así, que no van a vender, pero todas estas noticias que tienen que ver con negocios, también se pegó con una noticia que tiene que ver en lo deportivo, porque resulta que Graham Lowdon, el jefe de equipo de Cadillac, terminó yéndose del equipo.
porque no estaba entregando los resultados, y entonces traen a un Marcin Budkowski que ha venido de una larga lista de equipos en donde tuvo buena participación como ingeniero, primero experto en aerodinámica y después como conductor de un equipo de aerodinámica dentro de varios equipos de Fórmula 1. Entre ellos empezó en el equipo Prost, estuvo en el equipo Ferrari cuando Michael Schumacher y Kimi Räikkönen fueron campeones, estuvo en otras escuderías, y también hubo algo que se vio como queja de parte de muchos equipos porque estuvo trabajando en la FIA. Entonces, él estuvo supervisando a todos los equipos de la Fórmula 1 con lo que hacían y cómo lo construían, y entonces ahí les digo que tiene mucho know-how de cómo poder construir un equipo de Fórmula 1. Graham Lowdon venía de estar en Manor Marussia y creo que llevó a la escudería Cadillac a ocupar el lugar que tendría Manor Marussia, o sea, por ahí, por atrás, pero ya funcionando. Y ahora lo que hace falta es ese asalto de calidad que justamente Dan Torres terminó haciendo, destituyendo a Graham Lowdon y trayendo a Budkowski justamente para que con su experiencia superara justamente los conocimientos limitados que tenía Graham Lowdon. Y digo conocimientos limitados que tenía Graham Lowdon porque el mismo Lowdon lo llegó a decir: yo tengo información limitada. Y entonces creo que llegó a su límite con el equipo y necesitaban a alguien que tuviera una sapiencia superior, que fue justamente este polaco que está llegando al equipo Cadillac, y que todo el mundo dice, bueno, pues ¿qué pasó? Siguen estando en la cola, espérense tantito, primero hay que identificar los problemas y luego vemos cómo los resolvemos, ¿no? Pero entre los problemas que tiene el equipo, el asunto financiero de la posible venta de TWG Global, por la situación de Mark Welter, pues también la noticia estuvo en el fin de semana con el hecho de que todo el mundo estaba temeroso de que Checo Pérez se quedara sin equipo y que algunos incluso dijeron que Graham Lowdon ni siquiera quería a Checo. La verdad es que eso en este momento ya es irrelevante porque creo que mucha gente ya se dio cuenta de lo que Checo Pérez le está aportando a una escudería que de lagrimita alcanzó a tener un coche que rodaba en la Fórmula 1 y de lagrimita habían terminado carreras. Y creo que dentro de todo, más allá de los mismos resultados de cómo quedaron posiciones y demás, el equipo sí necesitaba, y lo dijo Checo Pérez en su conferencia, ya era hora de hacer un cambio en el equipo y apenas estaban en la mitad de la temporada, o sea, ni siquiera se terminaron a tener un año del infierno, sino que a la mitad del año ya quieren cambiar el rumbo, y creo que eso es muy bueno. Sus primeros puntos. ¿Es real este cambio? Estos puntos, ¿cómo tenemos que tomarlos? Sí, broma. porque a lo mejor es como el burro que tocó O la es flauta. fortuito, sí, No, yo también es lo creo. fortuito. Y alguien se puede empezar a ilusionar con que las cosas van cambiando. En un punto además, en donde también he estado escuchando que ya muchos están pensando en el próximo año. Igual y es Cadillac, igual y es Williams, igual y es el propio equipo de Aston Martin, ¿no? Pero ¿qué tanto el regreso a las pistas benefició a algunos? Y eso es Aston Martin, realidad, claro, y no un espejismo. Leí un post que decía, perdimos al Astrol y no nos dimos ni cuenta. O sea, eventualmente dejó de estar en la carrera. Y literalmente nadie se percató. Bueno, es que también hay que decirlo. ¿Quién de los camarógrafos y quién de los narradores estaba siguiendo a Aston Martin? Perdón, pero creo que nadie. Y todo estaba con qué estaba haciendo Lando, qué estaba haciendo Kimi, qué estaba haciendo George Russell, etcétera, etcétera, y no estaban volteando para atrás. Pero ve, como dice Primo, vamos a ver si fue una coincidencia de que el burro llegó, sopló y tocó la flauta o no. Porque primero, tuvimos el abandono de Max Verstappen en la vuelta 1. Luego, Oliver Berman se quedó atorado cuando estaban tratando de rearrancar porque tenía un problema del motor. Luego, en la vuelta 45, Lance Stroll abandona. Luego, Esteban Ocon se va en la vuelta 52. Y luego, Valtteri Bottas y Alex Albon terminan abandonando. Entonces, como dicen, yo tenía 10 perritos, o sea, yo tenía 22 cochecitos. Y entonces terminaron 16 coches la carrera. Vas a decir, ok, de todos esos... Checo Pérez termina en 15º como penúltimo de la carrera con 2 vueltas detrás del líder, pero aquí es donde lo interesante viene con Fernando Alonso, porque Fernando Alonso no solamente termina en esa zona, sino que termina en el 9º lugar
sumando 2 puntos. Eso significa que viniendo desde la cola, la cantidad de lugares que fue adelantando en una pista donde es difícil rebasar, porque lo es, hace de un carrerón lo que presentó Fernando Alonso durante este fin de semana, justamente con un coche, uno, que habían presentado la segunda versión del motor, que habían presentado la segunda versión del chasis y habían llegado con todas las mejoras que habían prometido, Sí, claro, eso no que está les en iban duda. a O dar sea, es una un buena súper oportunidad. pilotazo. Sí. Ahora, tuvo la oportunidad por el tipo de piloto que es Fernando Alonso. Podrá ser muy antipático, podrá ser muy lo que quieras, pero sus manos son sus manos y lo llevaron a tener esos puntos, como bien dice Lorenza. Entonces, creo que por un lado viene bien saber que fue un Aston Martin manejado por un gran piloto, porque el otro piloto, justamente hablando de Lance Stroll, se quedó ahí al final con 45 vueltas nada más, ni siquiera terminó la carrera. Entonces, yo creo que siempre que estás desarrollando algo, necesitas no nada más tener al equipo y tener el auto, sino también a un piloto que sepa llevar todo hacia un buen final. Y creo que lo que pasó este fin de semana fue muy interesante por lo que hizo Alonso. Y por cierto, desde Suecia en 1974, No, Fernando no Alonso nadie había pone en habido duda un que piloto de es, o sea, 45 es años cumplidos que señor sumara Fernando puntos, ¿eh? Alonso y Este fin de todo lo semana que lo eso hizo Fernando Alonso. conlleva. El tema es ese coche exacto. ¿Qué le sucedió a ese coche? Era, le jugaron los dioses a favor o realmente hay un cambio que hará la diferencia eventualmente con algo. Pero bueno, pues será cosa que eso. Y ahora, antes de irnos, yo les pregunto, ¿qué viene, Sam? ¿Qué podemos esperar de las carreras de esta segunda etapa del año? Bueno, aquí yo creo que hay algo que a mucha gente no le va a gustar porque la siguiente carrera es una que siempre en el calendario es la más esperada del año porque es velocidad a tope, es historia, es la catedral de la velocidad donde la Fórmula 1 desarrolla y creo que vamos a volver a tener el mismo problema que en el Spa-Francorchamps, que es Monza. Largas rectas, lugares tremendamente largos para desarrollar, pero que con estos motores eléctricos nos van a volver a causar un dolor de cabeza como fue Monza. Y déjame decirte algo, a nosotros como narradores nos pasó algo horrible. Eh, Cuando tienes una carrera tan plana o tan difícil, es bien difícil entretener a la gente que nos está viendo porque le tienes que explicar a la gente, está pasando esto, pero al mismo tiempo tienes que entretenerlos de tal manera de que no se mueran del aburrimiento y le cambien y se vayan, me explico, o sea, te lo digo ya como los que estamos de este lado del micrófono. Entonces, ha sido muy complicado el tratar de bajar todas estas cosas que la gente tiene que ir entendiendo para disfrutar la Fórmula 1, porque ya los ves manejando y tú estás acostumbrado, y yo lo decía en la transmisión durante el fin de semana, estás acostumbrado a que el motor de Fórmula 1 estaba echando los pistones por el motor a todas las revoluciones y a máxima velocidad, y de repente ves las cámaras a bordo y te das cuenta que los pilotos deben trabajar muchísimo con su paciencia, de que no se tengan que desesperar, que tienen que ir adecuando el pedal, no acelerar de más, tener mucho cuidado con el clipping, con el ¿cómo se llama? Con los derrapes y demás. Y de pronto la Fórmula 1 se ha convertido en algo tan técnico que es difícil de ver para muchos aficionados. ¿Qué espero en lo que queda de la temporada? Peleas interesantes, sí, con McLaren, Mercedes y Ferrari, pero yo no creo que Ferrari vaya a llegar tan adelante porque creo que ya lo vimos este fin de semana, no le dieron la oportunidad a Lewis Hamilton de pelear para defenderse por una posición, y creo que ahí justo lo que Hamilton hacía y que se quejaba era porque el equipo no le está dando el apoyo que él necesitaba y que Bono sí le daba. Esa es una gran diferencia. Y por el otro lado, que Charles Leclerc, por ejemplo, de repente parece que despertó y acabó ganándole otra vez a Lewis Hamilton en la carrera sprint, aunque en la carrera principal, bueno, pues llegó el momento en el que tuvo que ceder porque pues no había otra posición. Pero hay que decirlo, creo que va a ser muy difícil para Ferrari. Y otra, McLaren ya ganó 2 carreras prácticamente una detrás de la otra, pero eso no significa que en Monza la vayan a volver a hacer, y creo que ahí vuelve a ser importante algo que Mercedes encontró antes que todos los demás equipos. Mercedes encontró el hecho del famoso lift-off, que no es el lift and coast, que eso quisiera volverlo a explicar. El lift and coast había sido diseñado para ahorrar gasolina,
frenabas 100 metros antes y soltabas y dejabas que la inercia y el peso del coche te llevaran a la curva, te acomodabas en la curva y ahorrabas un charquito de gasolina y luego así en todas las curvas, pues ya al rato ya tenías un botecito más grande de combustible que ibas guardando. El lift-off acá con estos coches significa que le sueltas antes y obligas al balancín que le carga a la batería a entrar en movimiento y entonces vas guardando energía. Ahora sí que estás farming energía para cómo están las cosas, estás cosechando energía justamente para tu batería y entonces vas teniendo la oportunidad que para el despliegue vayas a tener mayor oportunidad de salir, no solamente con más velocidad, sino un despliegue mayor de la energía en las rectas. Y eso fue lo que encontró Mercedes. Los demás lo están empezando a replicar y entonces la competencia se empieza a poner por el lado de quién está programando mejor el despliegue de energía, porque resulta que eso no lo controla el piloto, lo controlan los ingenieros. Entonces, aquí es donde le quitaron al piloto un poquito de la Claro, habilidad que tiene el le piloto y quitan. de, Que te voy voy a a decir una decirlo, cosa que a lo mejor eso también contribuye del a que Kimi le valor, esté del yendo muy bien. O coraje sea, que Kimi tiene no el ha tenido piloto que para manejar, desaprender porque mucho. mucho O sea, yo también creo lo que están un haciendo piloto los de ingenieros. 45 años que lleva haciendo las cosas de una manera 25, ¿no? A lo mejor tiene que desaprender muchas cosas que Kimi está llegando como que las aprendió ayer, ¿no? Y ahorita le dijeron, ¿qué crees? Ahora ya es así y ya se pudo adaptar mucho más rápido. Pues entre más joven eres, más fácil es adaptarte a las cosas, porque no tienes estos hábitos que a lo mejor tenían, ¿no? Otros pilotos. Oye, pues suena súper interesante. Me parece que nos viene un final de año Eso es muy, lo complicado. muy que se va a poner bueno. O sea, eso siento, como que vas, no quiero decir entretenido, porque creo que esa palabra no suma absolutamente todo, pero creo que se va a poner bueno. Y estar de espectadores y Sí, comentándolo con ustedes me da emoción. el O sea, regreso de Yuki no Yuki, el sabemos. chaparrito de oro a la Fórmula No, 1, como no si le nunca se hubiera pasan, ido no de se la máxima conflictúa de nada categoría, con ¿eh? Yuki. Y creo que son de esos elementos que nos dio también Drive to Survive para conocerlo, porque siento que igual no lo hubieras conocido. O sea, la neta, si no hubiéramos tenido como este behind the scenes o las redes sociales para presentarnos una faceta de Yuki, Yuki hubiera pasado mucho más desapercibido y no sería un gusto recibirlo de nuevo. Fíjate que lo complicado para muchos fue que justamente en esa semana, cuando él se fue a Grecia, a la playa, empezó a circular la noticia de que Yuki Tsunoda quiere ir a la IndyCar y ya tuvo pláticas para ver si corría en Estados Unidos en la IndyCar. Y resulta que esa semana fue el no, ¿cómo crees? Isaac Hadjar con una pésima técnica de golpeo, entrenando boxeo, se lastima la muñeca y llamen al niño de oro entonces, ¿no? Pero lo curioso es dos cosas. Uno, es Yuki Tsunoda el piloto reserva de Red Bull, no de Racing Bulls. Y subieron de Racing Bulls a Liam Lawson a Red Bull. O sea, el piloto que nada más estuvo 2 carreras en Red Bull y que bajaron con más pena que con gloria Sí, por donde le todo lo que pasó tocaba. en su momento, le dieron la oportunidad de subir. Y digamos que llevó el coche a donde tenía que estar, por decirlo de alguna manera, ya que no estaba Max Verstappen. Exacto, a donde le tocaba y creo que Liam Lawson demostró que es un piloto igual que todos los demás de mortales y que hace lo que puede con un coche. Y que Yuki Tsunoda, esa para mí fue una gran sorpresa. Coches Claro, de llegar diferentes a de los que él nuevo. manejaba, que se comportan diferente por lo de la energía y por todo lo demás. Me parece que terminó en una muy buena posición después de todo, aunque no haya tenido puntos, porque creo que el piloto japonés, exactamente, creo que está demostrando la valía del, oigan, siempre me O sea, hicieron el menos y fenómeno siempre me Yuki, el fenómeno pelucearon, Liam pero Lawson, ya el bueno, no fenómeno soy Chico tan Pérez, tonto a como todos les pasó parece, lo ¿no? mismo. Ahora sí que como decía la India O sea, María, ¿no? era Tonta, tonta, estar pero en no la tanto. sombra de un equipo que está enfocado. Claramente Max Verstappen, en donde fueron todas víctimas de la circunstancia y que acabaron en algún momento como pareciendo los culpables cuando no lo eran. Muy bien, pues ya estamos llegando al final de esta emisión. Tenemos la siguiente cita es en Italia, ¿no? En Monza, dentro de un par de semanas. Y bueno, va a ser muy entretenido llegar a como tú dices, Sam, a la catedral, una de las catedrales de la Fórmula 1, al templo de la velocidad, ahí sí podemos llamarle de esa manera, y seguramente tendremos una carrera mucho más interesante, que esta lo fue, ¿eh? Lo fue, quizás no por las mejores razones. La carrera fue mucho mejor que, por ejemplo, el sprint. El sprint sí estuvo aburridísimo.
claro. Mira, no, tanto sin fue duda. que ni lo hablamos. El sprint fue completamente procesional. Siento que y pasó ese de largo, tercio de es vueltas que fue irrelevante de la el carrera sprint este principal sábado. fueron aburridísimas. Siempre La tendrás carrera algo de qué principal platicar, realmente aunque fue no muy sea Fórmula buena. 1. Exactamente. Oye, pero fíjate, y creo que lo interesante va a ser qué va a pasar con la Fórmula 2 y la Fórmula 3 en Monza. Me voy a explicar. El problema del clipping y el superclipping de los motores de la Fórmula 1 podría hacer que los tiempos de vuelta entre la Fórmula 2 y la Fórmula 1 estén muy cercanos entre ellos, ¿eh? Justamente habrá que ver qué va a pasar en este fin de semana, porque ya pasó algo muy parecido en Spa-Francorchamps. Entonces, creo que habría que ver eso y también darle seguimiento a un piloto como Noé León, que ya ganó en Hungría, que en la Fórmula 2 está empezando a brillar y creo que tiene buenas cosas. De un piloto que, por cierto, platiqué con él, les voy a presentar esa entrevista muy pronto, porque él está apoyado con Checo Pérez de forma tal que Checo le dijo, toma la oportunidad y si tienes lana, qué bueno, pero si no, yo te la pongo. O sea, que Checo Pérez ya esté diciendo, yo te pongo lana para que sigas corriendo, ya estás hablando de que Checo Pérez está dándole un impulso a este joven Y qué que bueno creo que que Noé haga León eso Checo. necesita y que puede capitalizar con los Alguien aficionados creyó en justamente él. que le puedan dar el apoyo para que vayan llegando más patrocinios, ¿no? Porque al final lo que necesita un piloto son socios comerciales. Claro, claro, me parece que sí. Y ¿sabes qué? Yo creo que Checo está haciendo lo mejor porque no hay nada peor que un piloto que está tratando de internacionalizarse, se dé de topes contra la pared y que no haya nadie que le diga, es que no es por ahí, es por acá. Es lo peor que puede pasar. Y ya lo hemos visto, ¿no? Creo que ahorita, por ejemplo, otro piloto, que es, digo, también nuestro compañero, y por eso lo sé porque nos lo comenta en las carreras acá cuando venimos a las narraciones, es Mario Domínguez. Mario dice que si a él le hubieran coachado como él está coachando ahora a los pilotos, tal vez hubiera tenido una mejor carrera. Y creo que los pilotos experimentados que puedan hacer este impulso con los pilotos es bienvenido porque estarían entonces ayudando a que el deporte motor mexicano pueda crecer en el Oye, extranjero. pues que Dios Digo, te oiga, Sam, hablándolo porque justo a mí sí me gusta por tener lo que un nos va a piloto tocar. al Ahorita que decimos apoyar Checo. Y después vamos a en la gritar Fórmula 1 Noel, más allá seguramente. de los ingleses, de los que soy fans. Tan Claro. fan como George. Ajá. Pero bueno, Muy bien. No, eres tan fan Lore, como muchas George. gracias. gracias, qué bueno que pude verlos, oigan. Qué Nos bueno vemos que- la Ajá. siguiente después de Qué Monza. bueno que regresaste. Después de Monza, en 2 semanas, Sam, un abrazo. Y gracias a todos, ustedes por seguirnos, por acompañarnos a través de las diferentes plataformas donde transmitimos GPW. Ujú. Síganos. Igualmente, mi querido primo Permanezca Lore. en contacto con nosotros, platique con nosotros. Gracias. Gracias. Este es el espacio donde hablamos de velocidad, ingeniería, estrategia, pero también cultura, estilo y espectáculo global. Arrancamos motores. Esto fue Gran Premio W, el podcast de la Fórmula 1.